El prólogo de Orid, 27 de septiembre. Primero, el santo mártir Calístrato. Calístrato nació en Cartagena. Fue cristiano desde su nacimiento, ya que su padre y su abuelo eran cristianos. Uno de los antepasados de Calístrato, de nombre Neócoro, fue soldado en Jerusalén bajo Poncio Pilato, durante la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al atestiguar los numerosos milagros al momento de la muerte de Cristo, Neócoro creyó en él y fue instruido en la fe y bautizado por un apóstol. Al regresar a su hogar en Cartago, Neócoro llevó consigo su fe cristiana como una perla preciosa. Así fue que con el tiempo nació Calístrato, fue bautizado y criado como cristiano. Mientras estuvo en el ejército allí, no había otros cristianos en su regimiento además de él. Uno de sus compañeros, viendo cómo San Calístrato se levantaba por la noche y oraba a Dios, lo reportó como cristiano al comandante Persentiniano. Persentiniano era un cruel torturador de cristianos. Para confirmar que Calístrato era realmente cristiano, el comandante le ordenó que ofreciera sacrificio a los ídolos, lo que Calístrato inmediatamente se negó a hacer. Luego fue severamente golpeado y arrojado al mar. Sin embargo, el poder de Dios lo salvó y salió del mar con buena salud. Al ver la resistencia y los milagros de Calístrato, otros 49 soldados llegaron a creer en Cristo. Fueron golpeados y arrojados a la prisión junto con Calístrato. En prisión, Calístrato les enseñó la fe a sus compañeros y los fortaleció. Exhibieron gran valentía en el padecimiento, y el Señor manifestó un gran poder a través de ellos. Entonces el malvado torturador envió soldados a la prisión por la noche, y mataron a Calístrato y a sus 49 compañeros. Padecieron por la verdad en el año 304. Más tarde se construyó una iglesia sobre sus reliquias. Número 2. Los santos apóstoles Marcos, Aristarco y Zenón. Marcos, Aristarco y Zenón eran apóstoles de los 70. San Marcos también fue conocido como Juan. Los santos apóstoles se congregaban para orar en la casa de su madre, María, en Jerusalén. Hechos 12:12. Predicó el Evangelio con los apóstoles Pablo y Bernabé. Hechos 12:25. Después de eso, Marcos fue obispo en la ciudad de Biblos. San Aristarco, compañero de viaje del apóstol Pablo, fue obispo en la Apamea Siria. Hechos 19:29. San Zenón fue descrito por el apóstol Pablo como un abogado. Tito 3:13. Fue obispo en la Lida Palestina. Resplandecieron como estrellas en la oscuridad del paganismo y llevaron a muchos a la fe cristiana. Ahora resplandecen como estrellas en el reino de Cristo, su amado. Tercero, la santa nueva mártir Aquilina. Aquilina era de la aldea de Saclivera, en la diócesis de Adrianópolis, en Irne. Era una chica de 18 años. Su padre abrazó el Islam e incluso la presionó para que se convirtiera en musulmana, pero su madre la apoyó en la fe cristiana. Después de muchas torturas, totalmente herida y ensangrentada, exhaló su último aliento en el regazo de su madre y recibió la corona del martirio el 27 de septiembre de 1764. Número 4. El venerable Sabatio de Solovki. Sabatio es conmemorado junto con San Zósimas el 17 de abril. Hoy se conmemora su reposo en el Señor el 27 de septiembre de 1435. Reflexión. Todas nuestras riquezas, gloria y honor son como una breve comida que termina al morir. Nadie lleva una sola migaja de esta comida al otro mundo. Bendito es el que entiende que el alma es su única posesión que nada atenúa, ni siquiera la muerte. Tal persona solo piensa en tres realidades: la muerte, el alma y Dios juez. Abba Evagrio enseña: mantén tu muerte inminente y el juicio constantemente en tu mente, y preservarás tu alma del pecado. Todos nuestros cuidados corporales en esta vida son como preocupaciones acerca de una comida que pronto debe ser interrumpida. San Isaías el Solitario dice: tenéis muerte todos los días ante vuestros ojos. Pensad constantemente en cómo os separaréis del cuerpo, cómo pasaréis a través de la región de las potestades de las tinieblas que os encontrarán en el aire, y cómo os presentaréis ante Dios. Preparaos para el día terrible para responder al juicio de Dios, como si ya lo estuvierais contemplando ahora. Un día, Juan,
un rico mercader se dirigió a San Sabatio de Solovki y le llevó muchas limosnas. Sabatio no aceptó nada de ello, sino que por el contrario le dijo al donante que distribuyera todo aquello a los necesitados. Juan se entristeció mucho al respecto, y el santo, a fin de consolarlo y aclararle todo, dijo: Juan, hijo mío, quédate aquí y descansa hasta mañana, y entonces verás la gracia de Dios. Juan obedeció. Al día siguiente, Juan entró a la celda de Sabatio y vio al geronte en su reposo definitivo, y sintió una maravillosa fragancia en la celda. Aquel que prevé el final de su vida no piensa en bienes mundanos. Contemplación. Contemplar la justicia del rey Osías y la recompensa de Dios. Segunda de Crónicas 26. Número 1. ¿Cómo hizo el rey lo que es recto a los ojos del Señor? Número 2. ¿Cómo, mientras buscaba al Señor, Dios lo hizo prosperar? Homilía sobre la última oración de Cristo por los fieles. Abro comillas. Para que todos uno sean, según como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. Hermanos, la misericordia de Dios es grandiosa. Cuando un hombre justo la siente, llora, pero cuando un pecador la siente, se avergüenza. Por la misericordia de Dios somos purificados, iluminados, salvados, adoptados y unidos con Dios mismo. Sin embargo, nadie debe interpretar que por esta unidad con Dios nos volvemos de la misma esencia con Dios e iguales a Dios. Nunca seremos de una misma esencia con Dios, ni iguales a Dios, en la manera en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma esencia e iguales en ser. Para que todos uno sean, el Salvador le dice a su Padre en nombre de sus discípulos, según como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti. Y aquí está pensando en la unidad del amor y no en la unidad de la naturaleza. Del amor fluye la mutua obediencia, la mutua ayuda, la mutua misericordia, mansedumbre, humildad, bondad, benevolencia y sacrificio. Y cuando el Señor dice: sed entonces vosotros perfectos como el Padre de vosotros que está en los cielos perfecto es, Mateo 5:48, no quiere decir que los hombres sean iguales a Dios, sino que significa que les muestre el ejemplo supremo de la perfección en todo lo bueno. Porque muchos maestros de hombres han señalado ejemplos de perfección en alguna cosa o persona, pero no en Dios. Con bastante frecuencia han enseñado a los hombres el mal y lo han señalado como un ejemplo de perfección. Es por eso que el Señor enseña a los hombres a tomar al Padre Celestial como ejemplo de cada perfección, y a laborar y esforzarse por esa verdadera perfección y no por ninguna otra. Por la gracia de Dios, todos somos adoptados por Dios y nos volvemos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Sin embargo, no nos convertimos en dioses, no nos volvemos iguales a las personas de la Santa Trinidad. No olvidéis que es dicho en las Escrituras: el cielo, pues, no es puro delante de él. Job 15:15. Ni siquiera los poderes majestuosos de los cielos son iguales a él. Por lo tanto, ¿qué hay entonces del hombre? Sin embargo, por la gracia de Dios y a causa de los padecimientos del Señor Jesús, los fieles son elevados a la unidad con Dios en amor y espíritu. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo para hacer la voluntad de Dios, para que en verdad podamos ser elevados a tales alturas majestuosas. Oh Señor Jesucristo, Dios nuestro, que eres el Dios de toda misericordia y bondad, manténnos en tu misericordia hasta el final, y no te aires con nosotros, sino por el contrario, perdónanos. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.